Sintéticamente, en cuanto a los capítulos que vertebran esta comparecencia de la señora ministra de Defensa. En cuanto a la injerencia rusa, la Estrategia de Seguridad Nacional alerta que crece la actividad de injerencia de potencias extranjeras a través de estrategias híbridas. Son actividades coordinadas y sincronizadas dirigidas a explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones con un objetivo de desestabilización política, social y económica. En concreto, la Federación Rusa ha estado presente y sigue estando presente con campañas de este tipo en contra de los intereses interiores y exteriores de España. En contra de los intereses de España, cooperando con el separatismo catalán en el periodo anterior a los sucesos de septiembre y octubre de 2017, incluso con encuentros y conversaciones que iban más allá de la práctica de esas puras estrategias híbridas. Se dice que llegando a hablar de ofrecimientos, peticiones de tropas para afianzar el golpe independentista. Y también se ha detectado la práctica de esas estrategias híbridas con el fin de desestabilizar la situación en Ceuta y Melilla. Desde luego, en cuanto a los intereses exteriores, especialmente en Hispanoamérica, tratando de fomentar la imagen de España como un país imperialista y neocolonialista, difundiendo la leyenda negra a través de los regímenes marxistas totalitarios que le son afectos a Rusia, como Cuba y Venezuela. Dado que se prevé un incremento de este tipo de estrategias híbridas por parte de Rusia, según además advierte el propio Centro Nacional de Inteligencia, yo le formulo algunas preguntas concretas. ¿Qué medidas se están adoptando para encarar esa amenaza de desestabilización, especialmente de cara a futuros procesos electorales en España? Segundo, dado que el propio CNI, como señalaba, prevé un incremento de la presión rusa sobre nuestros diplomáticos en Hispanoamérica, Asia y África, ¿cómo tiene el Gobierno previsto contrarrestar este tipo de presión? Y, finalmente, ¿ha detectado el Gobierno la continuidad, la permanencia de vínculos hoy entre el separatismo catalán y las estrategias rusas de desestabilización en España? En cuanto al segundo procedimiento, el segundo capítulo, el relativo a los ciberataques y, en concreto, el que sufrió la Dirección General de Tráfico, poco que añadir, dado el tiempo de que disponemos. Fundamentalmente, supongo que el Gobierno será consciente de que estamos ante una estrategia generalizada que afecta tanto a intereses en el sector público como en el sector privado, una estrategia dirigida y orquestada de ataques cibernéticos que pueden ser por parte, evidentemente, de organizaciones criminales, pero también por parte de potencias extranjeras. ¿Ha detectado el Gobierno la presencia de potencias extranjeras en la promoción de ese tipo de ataques cibernéticos? Y, en todo caso, ¿cómo piensa potenciar el Centro Criptográfico Nacional como primer, digamos, ariete o fuerza de choque frente a esas estrategias? En cuanto a la filtración, el tercer capítulo, de datos de las Fuerzas Armadas adjunta a una licitación pública, bueno, todos sabemos lo que ocurrió. La señora ministra acaba de presentarnos una especie de relato técnico en virtud del cual fue poco menos que competencia la que forzó a la publicación de esos datos de unidades. Al dividir los datos de unidades, algunas se dice que estaban afectas esos datos al nivel de información reservada, que es el segundo nivel, digamos, más alto frente ante el máximo nivel, que es el de secreto. Nos sorprende que, si la señora ministra ha querido darnos esa visión de prácticamente normalidad técnica y que no afectaba a la seguridad nacional ni a los intereses estratégicos de nuestras Fuerzas Armadas, el que se hiciera pública esa información como anexo a la licitación, si todo es tan normal, porque finalmente el Ministerio de Defensa ha decidido, como ha señalado la señora ministra, retirar ese anexo 4. Y en cuanto al último de los capítulos, al que fundamentalmente dedicaré luego también el tiempo de mi réplica. Mire, yo celebro que usted haya comenzado con palabras de respeto hacia los fallecidos, esas palabras de respeto que no tuvo usted con los vivos en aquel garaje de Paiporta y por las que todavía no se ha disculpado. Tiene usted razón,
cuando dice que la España unida y solidaria sí ha estado con Valencia. Desde luego, no lo estuvo el Gobierno desde el primer momento, y por una razón estricta de cálculo político. No es verdad, señora ministra, que desde el primer día las Fuerzas Armadas hayan estado trabajando. Es lo que querían hacer las Fuerzas Armadas y es lo que el Gobierno no les dejó por ese mero cálculo político. Mire, la reacción errónea, incompetente y tardía del Consell de la Generalitat no empece para señalar la inacción dolosa del Gobierno, que debió de asumir de inmediato la dirección de esta crisis. Debió hacerlo conforme a lo determinado en la legislación vigente, que es muy clara al respecto, conforme a lo establecido en la propia doctrina interpretativa del Tribunal Constitucional respecto a los niveles competenciales de emergencias cuando se producen determinadas catástrofes, que es muy clara al respecto. Lo debió hacer en función de lo establecido en la propia Constitución respecto al papel de las Fuerzas Armadas frente a catástrofes o situaciones que son de interés para la seguridad nacional, y debió, conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional, declarar la situación de emergencia de interés para la seguridad nacional, movilizando, por tanto, al conjunto de las Fuerzas Armadas, desde el primer momento, desde el primer día, encomendando el mando de todas las operaciones al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a su Estado Mayor conjunto y mando de las operaciones, para desde el primer momento haber desembarcado en las zonas afectadas todas las unidades de ingenieros, zapadores, transportes, sanidad militar, intendencia militar, incluso grupos que tienen acreditados sobre el terreno una enorme eficacia, como son los paracaidistas, la Legión o los grupos de operaciones especiales. Sí, estoy diciendo desde el primer día, señora ministra. Y el resultado de ese cálculo político del Gobierno, el resultado de que usted dijera que no se puede, en fin, que el ejército no puede estar para todo. El resultado de todo eso fue que durante los primeros días miles de valencianos estuvieron abandonados a su suerte, que no se vio una sola unidad militar en muchísimos municipios y que surgió un clamor absolutamente real en función de la situación, injusto con las Fuerzas Armadas, pero justo con lo que estaba haciendo el Gobierno, impidiendo que las Fuerzas Armadas pudieran actuar desde el primer instante, un clamor popular que decía ¿dónde está el ejército? Y esa es la situación, señora ministra. En función del tiempo del que dispongo, y por no me llame la atención la señora presidenta, concluyo allí. Luego le anuncio que el tiempo de mi réplica lo dedicaré especialmente a esta cuestión. Muchas gracias, señora presidenta.